¿Qué tal? Buenos días a todos, a todo al público que esté interesado en la fauna silvestre. Les damos la más cordial bienvenida. En este marco, bueno, básicamente en todo el mes se celebraron diferentes días conmemorativos en torno a la conservación de la vida silvestre, en este caso a los animales silvestres y al hábitat. Y les queremos presentar a alguien que ha tenido una trayectoria súper grande en torno a la conservación de los mamíferos. Es el doctor Rodrigo Medellín, quien trabaja en la conservación de mamíferos con énfasis en la ciencia aplicada y orientada a las políticas públicas. Él es investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, es líder establecido en el campo de conservación de mamíferos y fue presidente de la Society for Conservation Biology de 2013 a 2015 y es consejero científico de la conservación de especies migratorias. Y bueno, durante toda su trayectoria se ha enfocado al estudio de diferentes mamíferos y ha participado en diferentes instancias internacionales y nacionales dentro de, bueno, básicamente en todo el mundo. Y bueno, sin más preámbulo, les presentamos, bueno, más bien, si nos hace el honor de empezar con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Primavera. Muchas gracias al gobierno del estado de Morelos por esta invitación. Es un gusto y un honor para mí poder platicar con ustedes un ratito. Yo pensé que para esta charla podríamos tocar algunos temas que se refieren específicamente a los murciélagos y a por qué realmente los murciélagos no son los culpables de esta pandemia, pero además también para que apreciemos y reconozcamos la importancia que tienen los murciélagos como aliados de los seres humanos, aliados de todo lo que hacemos, porque realmente son los animales más injustamente maltratados del mundo, y de eso es de lo que los voy a tratar de convencer. Entonces, por eso le he puesto como título a esta charla los murciélagos aliados alados inocentes de la COVID-19. Yo soy investigador del Instituto de Ecología, como dijo Primavera, pero también soy copresidente del Grupo de Especialistas en Murciélagos de la UICN y director general del Programa para la Conservación de los Murciélagos de México. Y bueno, pues hace muchos años, hace ya 13 años, que creamos la Red Latinoamericana y del Caribe para la conservación de los murciélagos, que hoy contempla 22 países. Bueno, vamos a darle entonces. Y quiero primero darles una muy breve panorámica a ojo de murciélago de los propios murciélagos. Quiero decirles que los murciélagos son mamíferos igual que nosotros, igual que sus perritos, sus gatitos, las vacas, etcétera. Los murciélagos son mamíferos. Y eso lo podemos ver porque nacen vivos, porque toman leche, porque tienen sangre caliente y porque tienen pelo. Mucha gente dice que los murciélagos son ratones viejos, no tienen absolutamente nada que ver. La historia natural de los murciélagos es muy diferente de la de los ratones. La longevidad es diferente, los murciélagos viven muchísimos años. Los murciélagos tienen una sola cría al año en términos generales, mientras que los ratones pueden tener diversas camadas al año y cada camada de 5, 6, 7, 8 crías. Entonces son animales completamente diferentes que no tienen nada que ver. Sus grupos taxonómicos se separaron hace alrededor de unos 80 millones de años o 90 millones de años. Entonces realmente nada que ver, nada que ver. Bueno. De entre los murciélagos hay más de 1,400 especies. Es el segundo grupo de mamíferos más diverso del mundo. Después, efectivamente, de los ratones. Pero no hay ningún otro grupo de mamíferos que sea más diverso ecológica y morfológicamente. Y ahí ustedes pueden ver en la parte baja de la diapositiva 4 especies así al azar, que les demuestran la increíble diversidad que tienen los murciélagos desde el punto de vista de su morfología, y ahorita vamos a hablar de su historia natural. México tiene 140 especies, el 10% de las especies viven en nuestro país y solamente hay 5 países
en el mundo que tienen más especies. Y en términos de las dietas, pues tienen todas las dietas posibles y más, y más. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo durante los próximos años. Hemos estado documentando un montón de cosas que no sabíamos que los murciélagos hacían, que los murciélagos comían, y realmente están comiendo desde semillas hasta hojas, cosas que no considerábamos que los murciélagos comían, ¿no? Aquí es un collage de solamente 12 de las especies mexicanas de murciélagos, y ustedes allí pueden ver murciélagos con ojos enormes, murciélagos con ojos muy chiquitos, murciélagos con orejas grandísimas, con orejas pequeñitas, con rostros muy largos, con rostros muy cortos, y cada una de esas características nos dice mucho respecto a qué es lo que hacen ellos en el medio ambiente, en su ecosistema. Cada configuración morfológica nos dice muchas cosas respecto al papel que juegan en el ecosistema. 3/4 de los insectos se alimentan de los murciélagos se alimentan de insectos y forman colonias de hasta millones de murciélagos en un solo refugio, que pueden ser cuevas, pero también pueden ser minas, pueden ser túneles, pueden ser puentes, un montón de otros tipos de refugios, ¿no? El 12% de los murciélagos se alimentan de frutas, y ese 12% es más abundante. Los murciélagos frugívoros son más abundantes que todas las aves frugívoras tropicales puestas juntas. Lo que pasa es que nosotros, como somos diurnos y visuales, tendemos a ver a las aves durante el día y decimos, ah, qué bruto, qué montón de aves. Si nosotros tuviéramos la posibilidad y ahorita está llegando un colibrí aquí a mi comedero, la posibilidad de ver en la noche, de detectar a los murciélagos en la noche, nos daríamos cuenta de que son realmente mucho más abundantes de lo que parecen ser. Voy a quitar esto aquí, eso. De lo que parecen ser, dado que nosotros no los vemos porque ellos son nocturnos y acústicos, entonces nosotros no nos podemos dar cuenta, ¿no? El 10% de los murciélagos comen néctar y polen de las flores y forman colonias de hasta cientos de miles de murciélagos en un solo lugar. Hay 3 o 4 especies de murciélagos que comen peces y que sus colonias son de entre unas docenas, máximo 100 animales. Y finalmente hay algunos que comen carne de otros vertebrados que se reúnen en colonias de menos de 10, y solamente 3 especies de las más de 1,400, 3 especies comen sangre y forman colonias de hasta miles, pero usualmente son colonias de 50, 60, 70 murciélagos nada más. De esas 3 especies de murciélagos que comen sangre, hay una sola en el estado de Morelos, el murciélago vampiro común. Bueno, vamos a seguirle con un ejemplo para que veamos cuáles son los beneficios que recibimos en nuestra vida diaria. Cada día de nuestras vidas está tocado por algo que hicieron los murciélagos. En este caso es el murciélago guanero, allí lo están viendo, un murciélago insectívoro con una gran distribución geográfica que va desde el centro de los Estados Unidos hasta el centro de Chile y Argentina. Solamente evitan las regiones más tropicales del mundo, pero todo el estado de Morelos tiene de esa especie. Y ese murciélago es un insectívoro que ustedes pueden en la parte baja derecha de la diapositiva ver una muestra de los grupos de insectos de los que se alimenta, pero aquí quiero hacer énfasis en que la gran mayoría de la dieta de esta especie está compuesta por ese tipo de polillas de la familia Noctuidae. Los noctuidos son de las plagas más importantes de la agricultura. Ustedes pregunten cualquier tipo de agricultura, de cosecha, y tienen una plaga de noctuidos por todos lados. Y los noctuidos representan una parte importantísima de la dieta de esta especie. Hace unos años tuve la fortuna de poder armar un modelo económico, un modelo matemático para calcular cuánto vale el servicio que nos dan los murciélagos en términos de control de plagas agrícolas.
Esto que les estoy contando sigue avanzando. Ahorita estamos trabajando en un nuevo modelo que se está enfocando en valorar el servicio ecosistémico de los murciélagos insectívoros en cuanto al control de plagas del arroz en la zona de denominación de origen del poniente del estado de Morelos. Ustedes tienen una región de denominación de origen allí en Coatlán del Río y ahí estamos precisamente haciendo esto, replicando este estudio, haciendo un montón de experimentos para demostrar el valor que tiene. Entonces, vean nada más, en el noreste de México y centro sur de Texas hay de 20 a 30 millones de murciélagos de una sola especie. De las 140, solamente del murciélago guanero que acabamos de comentar. La gran mayoría son hembras reproductivas y como ustedes saben, las hembras preñadas y las hembras lactando pueden comer hasta 2 y hasta 3 veces lo que come cualquier otro murciélago de otro sector demográfico de la misma población. Comen muchísimo porque tienen que comer por 2. Bueno, otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta es que las polillas están migrando desde México. Esas polillas noctuidas migran desde México. Todo sucede, este modelo que les estoy contando, en el noreste de México y centro sur de Texas. Y cada primavera las polillas estas migran hacia el norte. Tenemos que incorporar factores temporales, como por ejemplo el momento en que se siembra la cosecha, el momento en que pegan las lluvias, el momento de la migración, muchos otros, y algunos factores económicos, como por ejemplo cuántas hectáreas se sembraron de esa cosecha en particular, cuál es el tipo de cosecha, que si es algodón, que si es maíz, que si es trigo, etcétera, y el precio de esa cosecha ese año. Todo eso va a afectar el valor final que pueda tener el servicio que nos dan los murciélagos, ¿no? Aquí lo que ustedes están viendo son imágenes de radar Doppler, que el radar Doppler es el que se utiliza para documentar el clima y como ustedes pueden ver allí parece ser una gran tormenta gigantesca, pero cuando vemos las imágenes estas, que va a volver a empezar el ciclo en un momentito, cada imagen son 15 minutos después de la anterior, ahí empieza el ciclo. Lo que ustedes están viendo, los puntitos que están surgiendo aquí y aquí y aquí, son cuevas de murciélagos y están saliendo tal cantidad de murciélagos que el radar Doppler lo interpreta como si fuera una tormenta. Imagínense los millones de murciélagos para que el radar lo detecte como tormenta, ¿no? Obviamente, pues esto tiene un impacto importantísimo en los ecosistemas de toda esa zona, ¿no? El valor final, en este caso del modelo que armamos nosotros, que fue para algodón, y el cultivo del algodón en México y en los Estados Unidos prácticamente ya desapareció porque prácticamente todo el algodón que estamos consumiendo, mi camisa, etcétera, es algodón producido en China. Ya perdimos la posibilidad de producir mucho algodón. Entonces, el negocio es chico, de unos 2.1 millones de dólares al año, pero de ese 2.1 millones de dólares al año, los murciélagos son responsables por el 30%. Es decir, el 30% de su camisa se la deben a los murciélagos. Este mismo estudio lo estamos replicando en China, en campos de algodón muy, muy grandes, y demostrando exactamente lo mismo. Mínimo el 30% del algodón se debe a que los murciélagos están controlando sus plagas, ¿no? La misma especie de noctuido que se alimenta de la bellota del algodón, cuando ustedes a veces abren un elote que ya se lo van a comer, chin, encuentran un gusanito allí, pues ¿qué creen? Ese gusanito también es un noctuido que forma parte de la dieta de estos murciélagos. Y acá está el noctuido también comiéndose las bellotas del algodón. Esto que están viendo es el mapa de México con las estrellas que están indicándonos cuáles son las colonias mexicanas que conocemos que tienen por lo menos 1 millón de murciélagos. Hay muchas otras, muchísimas otras, que tienen decenas de miles o cientos de miles de murciélagos. Estamos hablando aquí solamente de las que tienen más de 1 millón. Y esto lo estoy haciendo para que ustedes se acuerden de esto. Este es un concepto que se les va a quedar, espero, por el resto de su vida, porque lo que quiero decirles es que cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche, cada millón. Entonces, ustedes piensen nada más qué sucedería de la noche a la mañana, perdemos a esos murciélagos,
pues en unas cuantas semanas, en unos meses, perderíamos nuestras cosechas porque los insectos no tendrían ese control tan importante de sus poblaciones que son los murciélagos, ¿no? El valor final que nosotros calculamos para estos murciélagos es que un murciélago en particular puede valer para el agricultor desde 50 centavos de dólar hasta $3 por murciélago, por murciélago. Ahora échenle números, tendiendo los millones, los cientos de miles, los decenas de miles en la cueva tal o en la cueva cual, pues ya se junta una lanita regular. Y sin embargo lo seguimos menospreciando, lo seguimos detestando, lo seguimos destruyendo, ¿no? Hoy por hoy, si ustedes se bebieron un cafecito en la mañana o un tecito, si tienen sus pantalones de algodón, si se echaron una tortilla o un tamal en la mañana, pues ya están conectados con los murciélagos. Si se comieron una salsita rica de chile con tomate, si van a comer arroz al rato, ya están conectados con los murciélagos. Ya tenemos la primera conexión. Vamos con la segunda, que esta la tuve que reducir mucho para que me alcanzara el tiempo de hablarles de todos los temas que quiero hablarles, pero pues todos conocen, este murciélago está en todo el estado de Morelos, es un murciélago frugívoro que está llevándose un capulín en la boca. En esta diapositiva, cada uno de ustedes va a encontrar algo que le gusta a ustedes, ya sea la guayaba, la hierba santa, los amates, los chicos zapotes, las guanábanas, las ciruelas esas de la semillota del género espondias, los zapotes negros, los capulines, etcétera. Son cientos de otras frutas que nosotros tenemos gracias a que los murciélagos han estado dispersando las semillas de esas frutas durante millones de años. Entonces, claramente podríamos nosotros hacer una dieta, y esta es una idea para la chef, a ver si después platicamos, chef, ojalá esté usted en la audiencia, a ver si hacemos una cena para educación, para generación de fondos, para participación, etcétera, una cena basada solamente en productos que tenemos gracias a que los murciélagos han hecho estos servicios ecosistémicos, ¿no? Bueno, entonces vean eso, ustedes van a encontrar alguna cosa allí que les guste, pero eso no para allí. Los murciélagos frugívoros además son los mejores restauradores de bosques, de bosques tropicales en el mundo. Si los dejáramos solitos a ellos, no necesitaríamos que los soldados o que el presidente o que quien sea vaya y siembra arbolitos para reforestar. Los murciélagos lo hacen por sí solos mucho mejor, con mejores probabilidades de que las plantas crezcan y se incorporen al bosque que lo que pueden hacer los seres humanos, ¿no? Allí los ven ustedes llevándose la fruta de la hierba santa, de abajo a la derecha, un amate, un solanum y un solanum, ¿no? Bueno, vamos al tercero, que es la polinización. Y ustedes van a estar diciendo, oigan, pero este señor iba a hablar de murciélagos, ¿por qué puso esa cosa tan fea, que ese pájaro tan feo, horrible allí? Pues precisamente porque los murciélagos hacen exactamente lo mismo que ese pájaro feo, pero en la noche. Exactamente lo mismo. Visitan las flores, se cargan de polen, llevan a cabo la polinización. Hay muchos ejemplos de plantas que son ecológica o económicamente importantes y que se las debemos a los murciélagos porque ellos las polinizan. Aquí está la ceiba, y digo, la ceiba es uno de los árboles más majestuosos del mundo, espectaculares. Muchos pueblos, ciudades en México tienen ceibas plantadas en el centro de la ciudad. Yo nada más los invito a que vayan cuando sea la temporada de floración de la ceiba, que usualmente es abril, mayo, por allí, a que vean en la noche, salgan y vean ya cuando nos deje esta pandemia salir, volteen para arriba y van a ver un espectáculo verdadero que son los murciélagos que están polinizando las flores. Del lado derecho ustedes pueden ver a un murciélago completamente cubierto del polen amarillo de la ceiba, y así se cargan cada noche. Es un verdadero espectáculo que recomiendo mucho que no se lo pierdan la próxima vez de la temporada de floración de la ceiba. Otro ejemplo de la polinización son precisamente los agaves. Ese grupo de plantas perdón, ha evolucionado durante 12 millones de años de la mano con los murciélagos. Es decir, tienen mucho que hacer en conjunto los dos, unos dependen de los otros. Los agaves
son uno de los géneros de plantas más diversos del mundo, con unas 220 especies. México tiene más especies que cualquier otro país, más o menos tenemos 180. Muchos de los agaves mexicanos son endémicos a México, viven en zonas templadas y en desiertos principalmente, y muchas veces son dominantes en esos ecosistemas. ¿Y qué creen? Son polinizados por murciélagos. Entonces, vean esto, vamos a hablar un poquito de la historia natural de los agaves. Los agaves empiezan a crecer y acumular azúcar y acumular azúcar y acumular azúcar cada año, con la idea de que cuando llegan a la madurez sexual, dependiendo de la especie, puede ser 6 a 8 años en el caso del agave tequilana, hasta 38, 40 años en algunas especies endémicas del oeste de México, y en ese momento que les llega la madurez sexual, invierten hasta el último gramo de los azúcares que han acumulado durante todos esos años en el único evento reproductivo sexual que van a tener en su vida. Imagínense lo que es tener sexo una vez en la vida y luego te moriste. Se acabó. Punto final a tu vida. Eso es exactamente lo que hacen los agaves. Los agaves invierten todo, le apuestan todo, su vida entera se la apuestan a que los murciélagos van a llegar a polinizar estas maravillosas flores que tienen aquí. En el lado derecho ustedes pueden ver entonces una inflorescencia gigantesca. Esta es la parte sexual de la planta y compárenla con la parte asexual de la planta. Pues claro, la parte sexual es muchísimo más grande y eso es exactamente lo que le cuesta la vida a las plantas. Les cuesta la vida porque están invirtiendo todo en ello. Llegan los murciélagos, polinizan y se produce la reproducción sexual con las semillas que entonces ya se riegan con el viento, con la gravedad, cuando muere la planta, etcétera, y entonces ya la planta cumplió su cometido, ya se reprodujo sexualmente. Bueno, ¿por qué es importante todo este concepto de los agaves? Pues imagínense, por este concepto nada más, el tequila se los debemos a que los murciélagos durante millones de años han estado polinizando los agaves tequileros y muchas otras especies de agave. Veamos un poco de las estadísticas del tequila. En el año 2014 se cosecharon más de 1,000 millones de toneladas de cabezas de agave y de ahí se produjeron casi 300 millones de litros de tequila. 300 millones de litros de tequila. La economía de más de 50,000 familias mexicanas está vinculada a la producción de tequila y las ventas de tequila para México nada más representan 2,000 millones de dólares. Entonces realmente es una fuerza importante en la economía mexicana. Usualmente lo que sucede es que los campos de agave tequilana que se usan para producir tequila no se les permite florecer a los agaves porque los productores interpretan la floración como un desperdicio. Ellos prefieren que toda esa cantidad de azúcares que está metida en el corazón de la planta se dedique solamente a la producción de tequila. Si permiten que la planta empiece a crecer su flor, entonces ya la planta empieza a usar algunas de esas azúcares en producir la flor y claro, después eventualmente producir el néctar, que es el que va a atraer a los murciélagos. Entonces los productores de tequila ya no han permitido que los agaves tequileros se reproduzcan sexualmente, solamente asexualmente, es decir, usan los hijuelos que crecen en la base de la planta madre, como los que está cargando este señor del lado izquierdo, y con eso replantan los campos. ¿Eso qué quiere decir? Que están perdiendo la diversidad genética que les trae la reproducción sexual. Aquí son clones, son copias genéticas exactas las que están utilizando para replantar los campos. Digamos que en una sola hectárea de esos campos tienen alrededor de 4,000, 4,500 plantas de agave. Cuando lo cosechan, usan los clones de 200 o 300 de estas 4,000 plantas para replantar el campo. Primer cuello de botella. Ya perdieron un montón de diversidad genética de las otras 3,000 y cacho plantas que ya no utilizaron, que nada más mandaron al horno para hacerlos tequila.
Esto ha sucedido durante 150 años, pues imagínense que hoy por hoy la diversidad genética es virtualmente cero. Esto se los hemos dicho a los productores de tequila durante décadas, desde 1994 yo se los estoy diciendo, y no me han hecho caso. No, decían, oiga, qué bonito proyecto, gracias por venir y adiós. Bueno, en 2003 yo volví, porque ya se había demostrado que los 270 millones de plantas de agave son clones de prácticamente un puñado de plantas. Entonces los volví a ir a ver y les dije, oigan, tengan cuidado porque lo único que se necesita es que una enfermedad le pegue a una planta y todas las plantas van a estar enfermas porque todas son iguales. Oiga, qué bonito proyecto, gracias por venir, no nos llame, nosotros lo llamamos y no me llamaron. Bueno, el caso es que finalmente hace unos años, en 2015, tuve la fortuna de que me abriera la puerta un grupo de productores de tequila que son realmente muy responsables, muy comprometidos con el futuro del tequila como tal, que se llama el Tequila Interchange Project. Esa organización son bartenders, son productores de tequila, son comercializadores de tequila, son destiladores, etcétera. Y ellos me dijeron, nosotros sí le entramos. ¿Qué tenemos que hacer para rescatar y asegurar el futuro de la planta y por lo tanto el futuro del tequila y del mezcal? Y yo les dije, miren, si ustedes permiten un 5% de los agaves a que florezcan, ahí se van a alimentar alrededor de 100 murciélagos cada hectárea. Ustedes usan el 95% restante para producir su tequila o su mezcal sin problemas. Y entonces la UNAM y el Tequila Interchange Project les vamos a dar un reconocimiento, un distintivo, un holograma que va en la botella, diciéndole al consumidor, miren, este es un tequila que se produjo de manera amigable con los murciélagos, ¿no? Ya en 2016 lanzamos 300,000 botellas al mercado. Aquí está una de esas botellas con el holograma muy claramente allí visible. El murciélago está presente y todo. Esas son las marcas que ahorita tenemos en el concepto de tequila. Tenemos algunas otras marcas en mezcal también. Mezcal es Bat Friendly, que por cierto están creciendo muchísimo también, ¿no? Bueno. Lo que están viendo aquí no pasaba en más de 150 años. Ahí está don Salvador Rosales, el dueño del Tequila Cascahuín, que pues en sus campos no había visto quiotes o inflorescencias de agave de ese estilo, y ese es el concepto precisamente de Bat Friendly. Aquí están cosechando los agaves. Una vez que cosechan los agaves, así queda el campo y ya los agaves que quedaron, el 5% restante, están abriendo sus flores y ahí es cuando llegamos nosotros a colocar nuestras redes para ver si llegan los murciélagos y por supuesto que están llegando los murciélagos y llegan los murciélagos y llegan los murciélagos y esto nos granjeó la atención de National Geographic que nos dio la portada hace unos años contando esa historia de amor entre los agaves y los murciélagos que como resultado nos da el tequila. Pues qué cosa más hermosa, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y hablar de los servicios ecosistémicos, de los virus. Ojo, cuando la gente dice virus, todo el mundo se espanta. ¡Hay un virus! Hay que destruirlo, hay que deshacerlo. Por favor, piensen que la gran mayoría de los virus son fagos, son bacteriófagos, son benéficos y matan entre el 4 y el 50% de las bacterias que se producen cada día. Si de la noche a la mañana perdiéramos los virus, en 10 días no estaríamos ninguno de los seres vivos de este planeta porque las bacterias nos hubieran comido. Ojo, una muestra fecal de 500 gramos de un humano sano tenía más de 1,200 genotipos virales. Un humano sano, ¿ok? Entonces es imposible pensar en un mundo libre de virus. Otros ejemplos, en 1 mililitro de agua de mar, 10 millones de partículas virales, en 1 kilogramo de sedimento marino, 1 millón de virus distintos. Piensen quién no se ha tragado un traguito de agua de mar. Y ahí van los virus y no nos preocupamos porque no nos enfermamos, ¿no? Y se conocen 10 a la 30, se estima que va a haber en el mundo 10 a la 31 virus en todo el mundo, ¿no? No sabemos ni siquiera lo que hay en nuestros ombligos. Un estudio de la Universidad de California agarraron hisopos de algodón y los mandaron a 60 personas con las instrucciones de, mire, usted lo agarra, se lo pone en el ombligo
le da vueltitas adentro del ombligo, lo mete en el tubo de vidrio y nos lo manda de regreso y nosotros vamos a ver qué tiene en el ombligo. Pues más de 2.300 filotipos de bacterias, hay más de una especie por filotipo, y en promedio cada ombligo tenía 67 filotipos por ombligo. Así es que mañana que se bañen, por favor, no sientan que, ay, me tengo que limpiar muy bien el ombligo, porque esas bacterias son benéficas, son amigas de nosotros, no tienen ningún problema, y nosotros tenemos que mantener el balance con los animales con los que coexistimos en nuestro propio cuerpo. El SARS-CoV-2 es ese virus que causa la COVID y que algunos investigadores han dicho que es causado por los murciélagos, que los murciélagos nos lo dieron. Eso es completamente falso. Los coronavirus son una familia de unas 300 especies, pero probablemente van a ser más de 5,000 cuando acaben de catalogarlos a todos. La gran mayoría son inofensivos, solamente 7 causan algún malestar y de esas solo 3 nos pueden causar la muerte, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Se ha dicho que los murciélagos tienen más virus zoonóticos que otros grupos de vertebrados. Aquí en el centro de la diapositiva es el número de virus zoonóticos que tienen diferentes grupos de mamíferos y de aves, y vean que los roedores tienen más, los cetartiodáctilos tienen más y los primates tienen más que los murciélagos. Y luego, si lo hacemos por unidad de especie, el grupo que más virus zoonóticos tienen son los pajaritos que están brincando afuera de su ventana. Esos son los que... ¿Y qué? ¿Les vamos a tener miedo? ¿Los vamos a destruir? Por supuesto que no. Ahí está el balance de la naturaleza, ¿no? Además, si alguien en su locura quisiera agarrar el virus de los murciélagos y ponerlo en un ser humano, no podría entrar el virus de los murciélagos, porque la proteína S, que es esta que hace la coronita del virus, no es la llave que abre la cerradura de la membrana celular de los animales a los que va a infectar el coronavirus. Pues, ¿qué creen? El virus de los murciélagos no tiene la llave adecuada para abrir la cerradura de la membrana celular de los humanos. O sea, aunque nos pusieran el virus de los murciélagos, no nos afectaría en nada. Por favor, no les teman a los murciélagos porque no les van a causar ningún problema de salud para nada. 3 enseñanzas para el futuro. La primera línea de defensa contra la próxima pandemia es la conservación de los ecosistemas y tenemos que dejar en paz a la biodiversidad. Segundo, regular y reducir el consumo ilegal no sustentable de carne de monte. Y tercero, tenemos que reducir nuestro propio consumo de carne de res, de pollo, de cerdo, etcétera. Vamos a entrar en detalle. El efecto de dilución es el que nos dice que la primera línea de defensa contra la próxima pandemia es la conservación de los ecosistemas. Es decir, los ecosistemas completos que tienen todo su complemento de plantas y animales y sus patógenos allí, tienen todos esos, pero están diluidos, están en densidades bajas. Llega el ser humano, deforesta, simplifica el ecosistema y claro, 2 o 3 de esas especies que son oportunistas se vuelven superabundantes, sus patógenos se vuelven superabundantes y entonces tenemos un brote. Esto se ha demostrado en un montón de enfermedades en el mundo, hantavirus, lisavirus, enfermedad del oeste del Nilo, enfermedad del Lyme, un montón de otras cosas. Se ha demostrado que el efecto de dilución existe y funciona. El consumo de animales silvestres está aquí para quedarse, no hay forma de detenerlo. Hay más de 1,000 millones de seres humanos que consumen animales silvestres en todo el mundo. Lo que tenemos que hacer los biólogos específicamente es hacerlo sustentable y saludable y seguro para los animales que nos comemos y para nosotros mismos. Finalmente, urge reducir la cantidad de carne que comemos. Para nosotros es muy fácil irnos al súper y agarrar la charolita de pollo y no tenemos idea de cómo se produjo. Si se produjo en esas condiciones, imagínense lo que es eso. Ese es un campo súper fértil para que cualquier patógeno que esté allí infecte a los pollos y por lo tanto nos infecte a nosotros. Acuérdense de la influenza aviar de 96, 2007, 2012, 2017 y van a seguir las influencias aviares. Entonces, las lecciones que tenemos que aprender hoy es que dejemos en paz a los murciélagos, por favor, compartan esta información y hay que basar nuestras acciones en hechos. Las pandemias se deben a una degradación de ecosistemas, al comercio y consumo ilegal no sustentable, a malas prácticas de producción animal. Y si quieren buscar ustedes al verdadero culpable, es muy fácil encontrarlo, simplemente vayan y párense en un espejo y ahí está el culpable. Todos los seres humanos somos culpables, todos. No me digan que no, yo porque yo soy vegano.
vegano o no, todos tenemos la culpa, todos, y todos tenemos algo que hacer. Quiero agradecer el apoyo de todo mi equipo de trabajo. Es un grupo de personas verdaderamente comprometidos con la conservación de la biodiversidad y gracias a ellos es que yo he podido lograr hacer mi carrera. Con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Sin duda hemos tenido una plática excelente. Muchas gracias por compartir todos sus comentarios, bueno, más bien el conocimiento que ha recopilado durante todos estos años de experiencia. Y a nombre de la Comisión Estatal de Biodiversidad y del proyecto NODES de Morelos Solidario y Cooperativo, por el cual también estamos transmitiendo en vivo en esta ocasión, le damos muchas gracias. Hay algunas preguntas. Bien. Si me permite, por favor. Bueno, básicamente son felicitaciones. Y bueno, hay una pregunta. ¿Qué estrategias se están empleando para el mantenimiento de la diversidad genética de los agaves? Buenísima pregunta. Precisamente lo que estamos haciendo es asegurar que los murciélagos puedan polinizar. Y al polinizar, estos murciélagos se pueden mover más de 100 kilómetros, eso lo demostramos en un artículo que publicamos este año hace unos meses, más de 100 kilómetros desde su sitio de refugio hasta su sitio de alimentación. Y en ese proceso están pasando por un montón de sitios con agaves, silvestres y no silvestres, y los están visitando. Entonces, agave tequilana todavía hay en las barrancas de Jalisco, están incorporando esa diversidad genética, trayéndola a las plantas de los campos bat friendly, amigables con los murciélagos, y entonces ahorita nosotros tenemos viveros, tenemos almácigos de plantas de agave ya con diversidad genética incorporada. Estamos preparando el manuscrito para publicarlo pronto, en donde vamos a demostrar que las plantas que provienen de las semillas tienen más diversidad genética que las plantas madre. Okay. Muchísimas gracias. Esta pregunta nos la hace Yaraví y también Rodrigo Roy Vargas lo felicita. Saludos, Rodrigo. Esmeralda Ursúa, qué agradable escuchar al doctor Medellín y por supuesto la chef Linda Valderas, pues agradece y pues comenta que están aprendiendo mucho de ustedes. Gracias, chef. Vamos a unirnos los esfuerzos, vamos a ver qué hacemos, vamos a platicar por ahí, chef. Sí, y Beto Stone, saludos al doctor Medellín, él dice que se dedica a la parte de evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué opina de las energías eólicas y solares respecto a los murciélagos? Bueno, la cuestión de la energía eólica, hemos publicado muchas cosas al respecto. Es una de las energías más amigables desde el punto de vista del medio ambiente, pero tiene sus asegúnes. Solamente en los Estados Unidos se está matando del orden de 600,000 a 800,000 murciélagos cada año. Cada año. Hemos publicado muchas veces que hay maneras de mitigar esa mortalidad y que muy fácilmente se puede lograr que se reduzca esa mortalidad con un costo para la producción de energía muy, muy bajo. Con el 1% de la energía que se deje de producir, se reduce un 60 a 70% la mortalidad de los murciélagos. Entonces, claramente esto tendría que ser una cuestión absolutamente de lógica, hacer estas medidas de mitigación para resolver los problemas de matanza de murciélagos, pero no se ha hecho y el gobierno federal actual, olvídense, no va a hacer nada por hacer cosas para beneficiar la producción sustentable de energías alternativas. Y en cuanto a la energía solar, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay impactos sobre los murciélagos, porque los murciélagos están en la noche. Sí hay impactos sobre los ecosistemas del desierto, porque quitan la radiación solar que necesitan las plantas del desierto y son regiones amplísimas, a menos que sean desiertos como el de Marruecos. Yo no sé, pero se los recomiendo muchísimo. Si en Netflix pueden ver el documental de David Attenborough, el nuevo, que se llama A Life on Earth,
es su vida, es su testimonio. Él habla de que en Marruecos, por ejemplo, ellos producen toda la energía que consume Marruecos, viene de energía solar y están exportando a Europa, pero esas son zonas donde no crece ni una brizna de hierba, no hay nada. Aquí en México nuestros desiertos son bastante benévolos porque tienen mucha vegetación y mucha vida. Entonces yo ahí con el lado de energía solar no me puedo meter porque no conozco mucho. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Cómo se obtiene el holograma Bat Friendly? Para obtener el holograma Bat Friendly pueden visitar la página batfriendly.org y ahí aparece un correo electrónico. A ese correo electrónico simplemente manden un mensaje y entonces nosotros les mandamos los lineamientos. Cuando ustedes digan, ya cumplimos con los lineamientos, entonces nosotros vamos y los visitamos para verificar que es el 5%, que lleguen los murciélagos, que haya polinización, que haya producción de semillas, que ustedes estén usando las semillas para replantar los campos. Chirrin, chin, chin, se acabó y ahí está el holograma. Okay. No lo queremos dejar ir. Una pregunta más. Bien, claro. Dani, ¿qué considera importante implementar para tratar los mitos acerca de las enfermedades zoonóticas, particularmente de los coronavirus como los murciélagos? Excelente la pregunta y qué bueno que me la haces, Primavera, porque precisamente este tipo de charlas son importantísimas para ello, pero no nos quedemos aquí. Aquí, en buena onda y con muchísimo cariño se los digo, pero yo les estoy predicando al coro, estoy diciéndole a la gente que ya sabe la importancia de la biodiversidad, que ya conoce lo necesaria que es toda la biodiversidad, desde las culebras hasta los alacranes, las tarántulas, los murciélagos, todo eso. Lo que tenemos que hacer es salirnos de nuestra zona de confort y hablar con la gente en la calle y hablar con los tomadores de decisiones y hablar con los gobernadores, etcétera, porque realmente ellos son los que van a ayudar a convertir la manera como vivimos. En este mundo post-COVID necesitamos que todo el mundo se entere de que de aquí en adelante vamos a tener que trabajar para prevenir las siguientes pandemias, trabajo de los biólogos, trabajo de protección de biodiversidad, y necesitamos tener mucha inversión en seguridad alimentaria, asegurar que los cultivos vayan a seguir produciendo la comida que necesitamos y finalmente en el cambio climático. Y son tres temas en los que los biólogos podemos hacer mucho, pero no si la gente de afuera no nos conoce. Tenemos que bajarnos de nuestra torre de marfil, salirnos de nuestra zona de confort y hablar con toda la gente fuera de nuestro ámbito de trabajo. Sí, precisamente estos foros, ¿no? Para que el público en general pueda escuchar precisamente a los académicos que han tenido una gran trascendencia en el estudio de estos temas y que lo puedan escuchar. Y otra vez, permítanme agradecerles su intervención dentro de este webinar y damos paso a nuestra siguiente intervención. Muchísimas gracias y saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. ¿Qué tal? Buenos días. Seguimos con la transmisión en vivo. No, ¿te saliste del Zoom? No, ahí está. Permítanme un momento. Vamos a enlazar a nuestra siguiente ponente. Ella es de casa, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahorita estás activo, ¿no? Activo. Doctora Areli, ¿nos escucha? Hola, sí, los escucho. Listo. Perfecto. ¿Puede activar su cámara, por favor? Sí. Hola, sí, los escucho. Doctora Areli, le pido por favor que pueda apagar cualquier otro dispositivo para que no nos haga eco en la presentación. Y claro. Muchas gracias. Listo.
Nuestra siguiente participante, como les había comentado, es de CAFA, es de la universidad, bueno, ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella ha sido doctorada por el Instituto de Ecología AC, tiene diferentes distinciones académicas, en este caso del Sistema Estatal de Investigadores, CIE, desde el 2015, el Sistema Nacional de Investigadores SNI, perfil deseable PRODEV, y también tiene las líneas de investigación como es lo de impacto ambiental, sustentabilidad, ecología y conservación de vida silvestre. Ha dirigido diferentes tesis de licenciatura y posgrado y es coautora de 7 libros y 12 artículos de investigación publicados en revistas indexadas. Además, bueno, dentro de las áreas de investigación, ella investiga proyectos enfocados en estudios ecológicos en áreas naturales protegidas y ambientes antropizados enfocados en la conservación de murciélagos y conejos acuáticos, cuyo objetivo es proporcionar herramientas aplicadas al diseño de estrategias de conservación de la biodiversidad y mitigar los impactos ambientales. Actualmente ella participa en el proyecto de investigación Análisis de desperdicios de productos agrícolas para la reutilización como inhibidores sustentables de corrosión. Y bueno, también ella es coordinadora de la Maestría de Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Primavera. Gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este foro. Adelante, ¿nos puede compartir su presentación? Sí. Gracias. ¿Me confirman cuando ya la vean, por favor? Claro que sí. Adelante. Muy bien. Bueno, pues me toca hablar de este tema que quizás es una palabra muy sonada, es un término ampliamente usado, lo escuchamos por todas partes y no solamente dentro del ámbito de la fauna, sino también lo escuchamos más allá de esta terminología de la biología como tal. Sin embargo, dentro de este foro, creo que es muy importante que definamos a qué nos referimos como hábitat, sobre todo cuando estamos hablando de la fauna silvestre. De ahí es que este título de la plática tenga estas preguntas. ¿Para qué conocer el hábitat? ¿Para qué saber qué es el hábitat? Pero además otra segunda pregunta igual de importante, ¿para quién es este hábitat? Y pongo en esta primera imagen una foto de la NASA del planeta, del lugar en donde estamos, de nuestra casa, de nuestro hábitat. Y es lo que viene a nuestra mente, pues claro, ese lugar es donde yo vivo, donde todos los que estamos en este momento participando de este foro, pues estamos viviendo. Es nuestra casa, ¿no? Es para mí y para el resto de los humanos. Pero dejamos fuera todo el resto de los seres vivos, de los organismos con los que compartimos ese planeta, este universo. Entonces, bueno, pues les voy a platicar de dónde es que surge que sea tan importante el que nosotros estudiemos y conozcamos qué es el hábitat y cómo lo definimos. Hay una disciplina que se conoce como manejo silvestre, que surge de una terminología en inglés, Wildlife Management. Entonces, en la traducción que le damos al español, pues la palabra management
quizás no sea como una palabra la traducción más adecuada al español, como administración, ¿no? Y entonces lo usamos así en México o en Latinoamérica o en el habla hispana como manejo de fauna silvestre. Y es en el año de 1999 cuando la definen dos autores apellidados Bolen y Robinson como la aplicación del conocimiento ecológico a las poblaciones de vertebrados y sus plantas y animales asociados. De tal forma que conecten, y lo subrayo así, porque desde entonces, desde su origen, se concibe como una necesidad de conciliar, de conectar las necesidades de nosotros como población humana con las necesidades de los animales y de los demás organismos vivos. Finalmente, esta disciplina se enfoca precisamente en la fauna. Entonces, el manejo de la fauna silvestre es con la finalidad de diseñar estrategias, de usar técnicas apropiadas, de planificar el estudio de las poblaciones de fauna silvestre y el hábitat. Hasta ahora no lo he definido a propósito, ahorita lo vamos a definir. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pero primero, ¿para qué? ¿Para qué estas estrategias? ¿Para qué llevar a cabo? ¿Para qué hacer uso de estas técnicas? ¿Para qué planear? ¿Para qué planificar? ¿Para qué organizar? ¿Para qué tener estrategias a mediano, a largo plazo? Pues bueno, son tres los ejes de esta disciplina. Uno, con el objetivo de aprovechar la fauna silvestre. Otro eje es para hacer control de estas especies o de las poblaciones de las especies que pueden causar un problema para las necesidades de nosotros, de los humanos. Y un tercer eje que es la conservación. Entonces, ahora sí, ¿qué es el hábitat? Bien, pues de acuerdo a algunos autores que se especializan en el estudio del hábitat, se define como el conjunto de recursos y de condiciones presentes en un área que permiten la ocupación, la sobrevivencia y la reproducción. Es decir, no solamente nos basta con un lugar, con una superficie, con un área física, sino que además se deben reunir ciertos requisitos para que la fauna silvestre, el grupo al que nos hagamos referencia, pueda estar ahí, pueda vivir ahí, pueda sobrevivir, pero también pueda reproducirse. Y hay una expresión, sé que hay varios biólogos que están conectados en esta transmisión, que hay como vamos a decir, como un chiste local. Cuando nos preguntan cosas sobre alguna planta, sobre algún animal, solemos responder, pues depende de la especie. Pues bueno, la definición de hábitat y el enfoque que le demos a este estudio del hábitat es así también, depende de la especie. Por eso, en la definición de hábitat ponemos que es específico, porque depende para quién. ¿Se acuerdan en esta imagen que puse al inicio, donde está todo el planeta y principalmente pues se ve el continente americano? Bueno, pues allí pareciera que nos estamos como enfocando en ese lugar para habitar para los humanos. Pero bueno, en la definición de hábitat no nos interesa solamente, como lo dije anteriormente, no nos interesa solamente las necesidades de los humanos, de la población humana, sino también de las necesidades
de la fauna silvestre para poder ocupar un lugar, para poder sobrevivir y para poder reproducirse. Entonces, es más hábitat, es más que hablar de un tipo de vegetación o un ecosistema. Es el conjunto, es la suma de todos los recursos que necesita un organismo. Y podemos pensar en las necesidades de nosotros mismos. ¿Qué necesitamos para vivir, para sobrevivir y para reproducirnos? Pues necesitamos alimento, necesitamos tener una cierta calidad de vida, ¿no? Necesitamos no solamente comer cualquier comida, sino que esa comida reúna los nutrientes suficientes para tener un buen estado de salud. Y para reproducirnos, pues no nos basta nada más como estar nosotros solos. Necesitamos una pareja, ¿cierto? Necesitamos ayuda para poder reproducirnos. Entonces, justamente esas necesidades, así como las acabo de describir, vistas desde la parte humana, son necesidades que podemos trasladar y definir específicamente para cualquier organismo al que hagamos referencia, para cualquier especie. Hablemos de un jaguar, hablemos de un murciélago, hablemos de un ratón, una lagartija y demás. Entonces, viendo a nuestro país en esta imagen que tenemos en pantalla, es una representación de esta diversidad, de esta heterogeneidad que tenemos de ecosistemas. Y visto a esta escala, a una escala más amplia, podemos hablar de que tenemos desiertos, tenemos selvas y diferentes tipos de selvas, tenemos bosques, tenemos todo el litoral mexicano que tiene un ambiente muy particular, y así podemos enlistar una serie de ecosistemas que están presentes solo en nuestro país. Y así podemos ir haciendo esta escala. Así como inicié desde el planeta y luego me fui solamente a nuestro país, podemos ir disminuyendo la escala de estudio o el enfoque a el estado de Morelos y después hablar de ciertos, a lo mejor, municipios, o podemos hablar de áreas naturales protegidas o de ciudades o de municipios o de puntos muy particulares, dependiendo de a quién estemos estudiando y del hábitat que nos interese para quién. Y aquí en este mosaico de imágenes estoy poniendo algunas de las especies que se distribuyen en el estado. Tenemos a la zorra gris, tenemos al búho, tenemos al cuatí, tenemos al zacatuche, tenemos venados, tenemos una gran diversidad de murciélagos, que no voy a abundar más sobre los murciélagos porque, bueno, ya el doctor Medellín nos platicó sobre ellos y más adelante están programadas otras pláticas que harán énfasis sobre los murciélagos en el estado, pero lo que quiero mostrar en lo que les quiero platicar en este momento es que tenemos una gran diversidad de especies de fauna silvestre que necesitan un hábitat que tenga esas condiciones y esos recursos para poder tener sus refugios, para poder tener alimento, para poder tener lugares donde anidar o donde reproducirse, para poder desplazarse de un lugar a otro. Y las necesidades de un búho no serán las mismas necesidades que tenga un zacatuche, porque tienen diferentes, en estas dos especies que acabo de mencionar. Bueno, pues el búho se mueve de una forma diferente al zacatuche. El zacatuche tiene un área de movimiento
que está definida por sus propias características. Es un conejo el más pequeño de México, por lo tanto se mueve de una forma diferente, y el búho, bueno, pues también tiene alas, tiene la capacidad de volar, tiene una capacidad de movimiento diferente y tiene también un área de actividad mayor. Entonces, estas son algunos de los ejemplos que podemos mencionar cuando nosotros definimos qué es el hábitat y para quién estamos estudiando el hábitat con la finalidad de conservarlo. En la plática anterior se mencionaba justamente de la diversidad, de la biodiversidad, de la gran biodiversidad que tenemos en México, y además de los servicios ambientales que cada una de las especies que tenemos en nuestro país nos brindan. Así, de esta misma forma, cada una de las especies tiene un servicio muy particular de los cuales dependemos no solamente los humanos, sino otras especies, tanto de plantas como de animales. Los animales eligen. Suena como raro que usemos este término hablando de animales, pero los animales eligen el lugar en donde van a establecer su hábitat. Y hay factores que influyen en esas decisiones. Y podríamos decirnos, pero pues, ¿cómo toman esa decisión? ¿Cuándo la toman? ¿Dónde la toman? ¿En qué momento? Pues bien, así como nosotros elegimos algunas de las, por ejemplo, elegimos qué vamos a comer, si tenemos la posibilidad, ¿no? Si estuviéramos en un, digamos, como en un buffet o en un aparador en donde podamos elegir qué comer, vamos a tomar decisiones basadas en nuestros gustos, en nuestras preferencias, a lo mejor también en nuestra capacidad adquisitiva. Si vamos a elegir dónde vivir, también vamos a tomar decisiones basadas en algunos otros factores. Algo similar es lo que ocurre con la fauna silvestre. Toman decisiones que influyen cuando tienen esta variedad de recursos, esta variedad como lo mencionaba hace rato, como a diferentes escalas de necesidades, pero además también de sitios en donde tienen que buscar los recursos que necesitan para poder sobrevivir y para poder reproducirse. Entonces, dependiendo de cómo hagan estas decisiones, será su sobrevivencia y su éxito reproductivo. Bien, usan pistas, así como nosotros usamos pistas. Voy a poner un ejemplo, quizás un ejemplo como cuando elegimos el lugar para vivir. ¿Qué es lo primero que buscamos? A lo mejor la ubicación, dependiendo de mis necesidades. Si me queda cerca del lugar de trabajo, si tengo hijos, entonces, ¿qué tengo que llevar a la escuela? Que ese lugar me quede cerca de donde me tengo que mover para evitar quizás el tráfico, para evitar zonas de peligro. Vamos tomando decisiones que nos van dando, como lo llamo aquí, como le estoy poniendo aquí, y nos dan unas pistas que nos permiten a nosotros ir dirigiendo nuestras decisiones. Exactamente así ocurre también con la fauna silvestre. Elige dónde vivir. Las características, un murciélago
no puede estar en todas las cuevas, en cualquier cueva, tampoco puede estar en todos los árboles, tampoco puede estar en cualquier lugar. Toma decisiones porque necesitan esos lugares tener ciertas características como la temperatura, por ejemplo, la humedad, el lugar donde está ubicada esa cueva. Y así una serie de características. Y a esto le podemos agregar habilidades que tiene cada uno de los individuos, así como nosotros los humanos desarrollamos habilidades. Quizás todos podemos hablar, o la mayoría de nosotros puede hablar o puede escribir, puede leer. Algunos lo hacen de una mejor forma que otros. De esta misma forma es también con la fauna silvestre. Estas habilidades les permiten obtener alimento, obtener mejores alimentos. Pensemos quizás en un mono que puede tener mejores habilidades para trepar y para saltar de un árbol a otro. Podrá obtener mejores recursos para su alimentación que otro que tiene menos habilidades. Y también la habilidad para evadir a los depredadores, estas habilidades también para conseguir pareja. Lo podemos ver, lo hemos visto quizás en documentales, o para quienes son observadores, han visto cómo, por ejemplo, las lagartijas, quizás que es como algo más posible ver. Hemos visto algunas lagartijas del género Anolis que tienen los machos, tienen algunas características visuales, por ejemplo, tienen una estructura que se llama saco gular, una estructura aquí en la garganta, que cuando está marcando su territorio lo empieza como a esponjar y a lucir ese saco gular, y que vean sus colores y que vean el tamaño de ese saco, para que otros machos que están en ese territorio lo puedan ver, y entonces también lo puedan ver otras hembras, y de esta manera empieza a decir: miren qué guapo estoy, qué atractivo soy, y algunas hembras se sientan atraídas. Un comportamiento similar lo podemos ver también en las aves. Hay aves, ¿no?, que tienen que tienen todo un despliegue de habilidades, como es el color de sus plumas, hacen danzas, construyen nidos, y algunos individuos de esa misma especie pueden no tener esas mismas habilidades. Todo esto está relacionado con las características del hábitat y con las habilidades de estos individuos. Bien. Actualmente, en el escenario que nos encontramos ahora, sabemos que es un escenario bastante complejo, deteriorado, y que este lugar, este planeta, este hábitat para todos nosotros, para los humanos y para la fauna, tiene alteraciones que hemos venido causando a lo largo de la historia que llevamos habitándola. Entonces, sabemos que la población humana ha crecido de una manera muy acelerada, y por lo tanto el incremento en la necesidad de usar esos recursos para satisfacer nuestras necesidades, pues ha ido también acelerándose. Y eso ha causado que tengamos pues la necesidad de deforestar áreas para poder plantar, para poder tener también un lugar donde vivir, y para poder tener infraestructura en donde nosotros podamos trasladarnos.
Esos son algunos de los ejemplos que están relacionados con las necesidades de nosotros como población humana, y ha causado la deforestación y hemos también movido especies de un continente a otro, de un lugar a otro, algunas veces accidentalmente, otras intencionalmente, y eso ha provocado serios problemas en los ecosistemas y ha causado una alteración y lo que nosotros llamamos, los biólogos llamamos, pues, como muy elegantemente, un cambio en el uso de suelo. Estas imágenes que estoy poniendo ahora, que ustedes están viendo, son imágenes tomadas de un trabajo realizado por la ahora maestra en ciencias, Ana Cristel Lara. Ella realizó un estudio en la ciudad de Cuernavaca justamente para ver qué pasaba con la actividad de los murciélagos en este ambiente tan heterogéneo. Las imágenes que ustedes están viendo aquí, podrán ver, vemos en esta esquina inferior que tiene la letra G, vemos un contraste bastante fuerte con las imágenes que están en la parte de acá arriba, A, B, por ejemplo, donde tienen más vegetación. Lo que estamos viendo aquí es como un gradiente de mayor vegetación a menor vegetación, o lo podemos ver del otro lado, con menos concreto a más concreto. ¿Qué es lo que pasaba en este ambiente con los murciélagos? Que sabemos que logran vivir, que logran encontrar esos recursos, que logran, a pesar de estar en un ambiente transformado, logran encontrar esos recursos que les permiten sobrevivir, que les permiten reproducirse en ocasiones o que les permiten ocupar estos espacios. Y este es un ejemplo en un ambiente muy urbanizado como es la ciudad de Cuernavaca. Y así lo podemos ver, estos mismos contrastes los podemos ver si vamos aumentando nuestra escala. Bien, hay estos conflictos, se presentan estos conflictos. Y ahora, esto que estamos viendo en esta imagen, pues es una ardilla que creen que están comiendo. Pues bueno, pues está comiendo eso que ven que tiene ahí entre sus manitas, pues es un pretzel. Las ardillas no van a comprar pretzels, evidentemente, sino que están consumiendo alimentos que naturalmente no se encontrarían, sino que están ahí disponibles para ellos como consecuencia de estas modificaciones que nosotros hemos hecho en el hábitat de las ardillas. Y empiezan a consumir alimentos que van en deterioro de su salud. Esto significa que entonces nosotros estamos causando una alteración, una perturbación en su hábitat, y que esta ardilla, en lugar de estar comiendo frutos, está comiendo un alimento procesado, preparado por nosotros los humanos. Entonces, estos conflictos, el cambio de uso de suelo, viene acompañado también con la cacería, con la construcción de infraestructura, como por ejemplo las carreteras, pero podemos citar muchísimas otras más infraestructuras. Y que viene acompañado también con la urbanización, afecta el hábitat de las especies, ya sean, como lo decía hace un momento, ya sea una lagartija, ya sea un murciélago, una serpiente, un ave, la que sea, un mamífero del tamaño que sea, un ratón, un ratoncito o algún otro mamífero más grande. Este es un ejemplo también
de cómo la infraestructura ocasiona estos conflictos. Y esta es una imagen tomada de una investigación realizada por el ahora doctor Alberto González Galina, en donde él evalúa estos impactos de las carreteras al fragmentar los bosques o al fragmentar cualquier tipo de vegetación, que desde luego es el hábitat para muchas especies de fauna silvestre. Y entonces tenemos problemas como, lo vemos frecuentemente, animales atropellados, provocan estas barreras. Esta imagen que tenemos acá en la parte inferior del lado derecho, es una fotografía de la autopista del Sol, que creo que todos conocemos o hemos transitado por ella, y que representa una barrera, de tal forma que los animales, por lo menos los que no vuelan, no pueden cruzar al otro lado de esta barrera, que no es una barrera pequeña. Y no solamente es por el ancho que tenga esta barrera, sino que además también hay una barrera de contención que impiden estos movimientos, y entonces muchos de estos animales pues son atropellados. Y también los expone a la depredación. Así como les decía hace un momento, hay animales que desarrollan estas otras habilidades y entonces aprenden, por ejemplo, la zorra y algunos otros depredadores, el lince, por ejemplo, coyote, que habitan en esta zona donde está tomada esta imagen, que es en el corredor biológico Chichinautzin, que está al norte del estado de Morelos. Entonces aprenden que ahí hay un lugar donde fácilmente pueden ir y cazar, porque ahí están animales como conejos, por ejemplo, tratando de cruzar esta barrera. Esos son algunos de los ejemplos. Y ahora no es que les vaya a dar una clase sobre legislación ambiental, pero sí quiero decirles que dentro de esta disciplina, al momento de tomar decisiones, al momento de diseñar estrategias o de hacer alguna planeación para conservar, controlar o aprovechar a las especies, debemos tener en cuenta que existe una ley que nos regula y que es nuestro marco en donde debemos movernos. Entonces está esta ley y hay especies que se tornan perjudiciales debido a las mismas modificaciones que nosotros hemos hecho en el hábitat. Para algunas especies, por ejemplo, como les mencionaba, les ponía la foto de la ardilla. Bueno, pues esas ardillas aprenden y lo podemos ver en los parques o lo podemos ver quizás en algunas áreas muy concurridas en donde saben que allí va a haber comida disponible y por lo tanto empiezan a llegar más y empiezan a crecer sus poblaciones porque hay suficientes recursos. O lo podemos ver también con las palomas. Y entonces llegan a convertirse en un problema, pero no porque se haya como de la nada aparecido este problema, sino que nosotros, al haber hecho modificaciones en su hábitat, hemos favorecido que sus poblaciones aumenten. Así tenemos también este otro lado negativo. De la misma manera en que favorecemos modificaciones en el hábitat, en que hacemos modificaciones en el hábitat que favorecen el aumento de poblaciones de algunas especies, así de esta misma forma ocurre que para otras especies hacemos que sus poblaciones vayan
en declive, que vayan disminuyendo, incluso llevarlas a la desaparición. Entonces, en esta disciplina, en el manejo de fauna silvestre, no nos basamos solamente en estudiar el tamaño de una población o de ver en dónde se encuentran distribuidos, sino también nos interesa saber cómo hacen uso de un hábitat, en dónde son más abundantes, en dónde encuentran alimento, en dónde tienen sus refugios, en dónde tienen sus madrigueras, en dónde están sus sitios de reproducción, para que de esta forma, cuando sea necesario, nosotros podamos atender, y esto voy a ir pasando rápidamente las imágenes, porque les decía, no es una clase de legislación ambiental en materia de fauna silvestre, sino que sí es importante que sepamos que tenemos este marco teórico y que es necesario hacer, como lo decía al inicio, hacer estudios, hacer uso de técnicas que nos permitan diagnosticar cómo está un lugar, cómo está un hábitat, siempre viendo la respuesta de cualquier especie, de cualquiera de especie que sea de nuestro interés, y en función de estos monitoreos, en función de estos resultados, tomar decisiones para poder, primero, saber si hay daños, pues entonces tomar las decisiones adecuadas para poder, si es necesario, aumentar el número, el tamaño de esa población, el número de individuos de una población. Si es necesario, mejorar la calidad del hábitat de la especie de interés. Acuérdense de esto que les decía, todo depende de quién, de qué especie estemos hablando. Y finalmente, pues hacer una elaboración de propuestas en donde estemos haciendo uso de este marco normativo. Y ya para terminar, estoy poniendo un ejemplo de cómo en este estudio que les mencionaba, del impacto de las estructuras carreteras, cómo una vez que se identifican, después de que se modificó este hábitat y que hemos visto en dónde están los atropellamientos, en dónde hay un problema, entonces, en función de eso, se hagan propuestas basadas en una serie de estudios. Y aquí hay algo que conocemos y que quizás ustedes al transitar por alguna carretera hayan visto como pasos de fauna. Y los pasos de fauna no son una cosa menor, sino requieren todo un estudio, un respaldo para que sean en los puntos en donde se sepa, donde haya una alta probabilidad de que los animales pasen por ahí para que no sean atropellados. Y este es un ejemplo de una propuesta derivada de estos estudios que les acabo de mencionar. Y bueno, pues ya para finalizar, ¿por qué es tan importante hablar de hablar no solamente de la fauna silvestre y de conocer a cada una de las especies y saber cuáles son sus necesidades, cuál es su tipo de alimentación, cómo es su distribución, si hace migraciones, si no hace migraciones, cómo vive, si vive en una estructura social, si vive de manera en grupos organizados, si tiene territorios, o si no es como muy especialista en algún hábitat, sino es generalista. Porque entre mayor conocimiento tengamos sobre alguna especie o sobre las especies, pasará justamente lo que ocurre, lo que dice en esta frase, que es una de mis frases favoritas: conservaremos solo lo que amamos, amaremos solo lo que entendemos,
entenderemos solo lo que se nos enseñe. Y nosotros como biólogos tenemos una gran responsabilidad al platicarles, al participar en estos foros, al dar talleres, al difundir toda esta información, todo este conocimiento que se va generando a través de las tesis, a través de los proyectos de investigación y dárselos a conocer a todos, a toda la población con la que compartimos el hábitat, con la que compartimos, con los que compartimos esos que no vemos, pero que están allí a nuestro alrededor. Que si volteamos, si tenemos en nuestro entorno un pequeño jardín o tenemos a lo mejor la oportunidad de estar junto a o dentro de un bosque o dentro o en una zona con vegetación, si nos ponemos a observar nos daremos cuenta que no hay nada más aves, sino que hay otras tantas especies más que necesitan un lugar también para vivir y que ese lugar para vivir necesita tener esos recursos y condiciones que le permitan su sobrevivencia, que le permitan tener también la reproducción para poder tener la probabilidad de continuar con estas especies coexistiendo. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Gracias por su atención y recordarles una frase de un poeta que se llama Gary Snyder. La naturaleza no es un lugar para visitar, es el hogar, y es el hogar de todos nosotros los humanos y también de la fauna silvestre. Gracias. No oigo. No sé, no sé si hay alguna falla, no, no los escucho. Listo, habla. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Ahora sí? Le agradecemos su participación, doctora, pero sin antes, básicamente leer dos preguntitas. Tenemos aquí dos preguntitas del auditorio. Y le comentaba que es importante que no nada más también los biólogos se sumen a la parte del conocimiento de todo lo que conlleva el hábitat y la importancia de la fauna silvestre, sino que también pueda sumarse toda la ciudadanía. Y bueno, damos a la par a estas preguntas. Ya vi unas preguntas sobre la fragmentación del hábitat en el estado. ¿Qué acciones se están implementando para el mantenimiento de la funcionalidad de los ecosistemas? Bueno, creo que esa es una pregunta como bastante amplia, puesto que no
no solamente nosotros desde la academia estamos realizando actividades, sino que es un trabajo conjunto. Y creo que más bien esta respuesta tendría que venir desde los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Desde el gobierno federal, desde las diferentes instancias, que son finalmente quienes son las ejecutoras. Nosotros como académicos, pues realizamos investigación, la ponemos a disposición y pues no nos toca más que estar tratando de participar de manera muy activa, pero pues para eso tenemos, por ejemplo, como las áreas naturales protegidas y diferentes acciones que se llevan a cabo dentro de esas áreas naturales protegidas. Y pues creo que eso es como lo que yo podría decirte sobre esto, ¿no? No es, no es mi competencia. Sí, son diferentes actores los que participan en este tipo de acciones. Pues hay áreas estatales federales, áreas estatales bueno, municipales. Estatales, municipales, y todas sin duda están realizando diferentes acciones a través de la protección de la selva baja caducifolia, por ejemplo, en las estatales, a través de diferentes proyectos, en conjunto con las comunidades, y bueno, de que se necesitan hacer estudios y vinculación con la academia, definitivamente. Y bueno, pasamos a otra pregunta. ¿Qué tipo de estrategias o alternativas existen para tener infraestructura amigable y favorecer una convivencia armónica con la fauna silvestre? Bueno, pues actualmente hay un grupo de investigadores que está trabajando de manera muy cercana con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que precisamente se impulse, se legisle también sobre estos temas de que las empresas que construyen la infraestructura carretera tomen en cuenta que no solamente quede en papel, sino que estas recomendaciones que se hacen cuando se elabora una manifestación de impacto ambiental previo a la construcción de estas infraestructuras carreteras, bueno, pues que se lleven a la práctica, pero que no quede solamente como sugerencias, sino que realmente se vigile que durante la construcción particularmente estos pasos de fauna, se hagan en los lugares que se recomendaron, que los biólogos expertos recomendaron, y pues después que se lleve un monitoreo también para que se ponga, digamos, como en evidencia que efectivamente están funcionando, que están siendo exitosos. Hay por ahí algún grupo de Facebook, ahorita no recuerdo el nombre, pero si le buscan por ahí como infraestructura, no recuerdo, pero lo puedo poner en el chat, en un momentito más lo busco. Y de hecho me parece que también tienen como un foro en estos días, si quieren conocer más sobre lo que se está haciendo en México con este tema. Le agradezco si nos puede compartir en el chat sí, claro. Bueno, sí. Una última pregunta en torno a esto, precisamente sobre lo que estamos comentando. Hace años había un grupo, en este nos comenta Fernando Valdés, y es un comentario preguntado. Hace unos años había un grupo de trabajo a nivel nacional donde participaba la CONAM, orientado a elaborar y publicar una norma oficial mexicana sobre pasos de fauna. ¿Se sabe de algún avance o propuesta del sector académico en relación a esto?
Sí, bueno, justo está relacionado con este tema que les acabo de mencionar, ¿no? Se está trabajando, todavía no hay algo ya como en papel, no hay una ley, no está legislado, se sigue trabajando y pues igual como relacionado con la respuesta que les daba hace un momento. Ya no oía primavera, solo te leí los labios y gracias. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos en vivo. Nuestra siguiente participación también es de casa. Señor Felipe, ¿nos escucha? Señor Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Estamos hola. Buenas tardes. Permítame un momento. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir su presentación. Nosotros tenemos su presentación desde oficina, la estamos abriendo. Le pedimos al público en general que nos tenga un poquito de paciencia. Estamos teniendo aquí Ya en un momento iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos. Nuestro siguiente ponente también es de casa, es el señor Felipe Mendoza Flores, es agricultor morelense. De manera histórica, su familia se ha dedicado a la apicultura, por lo que cuenta con más de 30 años de experiencia en este rubro y también en la medicina tradicional. Cuenta con un vasto conocimiento sobre los recursos, el aprovechamiento de los recursos naturales de su localidad. En este caso, él vive en Tepoztlán.
Actualmente es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Apiterapia y forma parte del órgano rector del proyecto Nodes Morelos Solidario y Cooperativo. Le damos la más cordial bienvenida. Comenzamos. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchó? ¿Sí se escucha? Sí, lo escuchamos. Hola, pues buenas tardes a todos los que están conectados con esta plataforma. Mi nombre es Felipe Mendoza. Somos productores de miel, principalmente aquí en la localidad de el poblado de San Andrés de la Cal. Y voy a compartirles un poco mi experiencia de lo que es el rescate de alguna forma de la apicultura, que en nuestra comunidad era una tradición, era parte de las actividades que se realizaban dentro de la comunidad desde tiempos de mis abuelos. Mi abuelo fue un pionero de la apicultura aquí en este poblado. Estoy hablando de los años 40, aproximadamente. Ya tiene poquito más de casi 80 años, ¿no? En que él se dedicó pues también a la apicultura con colmenas rústicas, le decían abeja criolla en ese entonces, y fue una de las personas que en la comunidad impulsó la apicultura. ¡Ey! Entonces, pues quiero compartirles más que nada mi experiencia en cuanto a los cambios que nosotros hemos visto a raíz de la introducción de apiarios en zonas altamente impactadas, desforestadas, y cómo hemos visto un cambio en cuanto a la regeneración de la flora, y obviamente como consecuencia también de la fauna silvestre que hay en la zona. Y pues nos da, la verdad, mucho orgullo y gusto compartir que la regeneración de las zonas de selva baja caducifolia altamente devastadas en su mayoría por la práctica de la agricultura y también de la ganadería, muchas veces caprina. Antes aquí en nuestra comunidad había varias personas que tenían chivos, y los chivos, ustedes saben que son un animal que es altamente depredador, porque al pastorearlo en los cerros, en el monte, pues deterioran altamente las plantas, y prácticamente esos animales donde pisan y comen todo lo que va a su paso. Entonces, tristemente veíamos cómo pues nuestros cerros, nuestros campos, pues aparte de la desforestación practicada por la misma gente de la comunidad, aunado a una práctica de ganadería intensiva caprina y también de la ganadería bovina, pues íbamos viendo tristemente cómo pues nuestros cerros cada vez estaban más y más devastados. Afortunadamente todo eso pues se pudo detener.
ya no, actualmente solo se practica la ganadería bovina en la comunidad y la mayoría de los ganaderos hoy en día practican la engorda de ganado. Entonces, casi sus animales los mantienen hacinados porque les tienen que dar una alimentación con una dieta especial, porque van destinados para la producción de carne. Y bueno, cuando nosotros comenzamos a trabajar con la apicultura en varios campos, como les digo, altamente impactados, devastados, empezamos a ver cambios a partir de los 3, 4 años de la práctica de la apicultura en cada uno de esos campos. Íbamos viendo cómo de repente pues comenzaban a nacer bastantes árboles que ya no eran comunes verlos, ¿no? Entonces, hoy en día podemos ver una regeneración total desde arbustos, hierbas medicinales, principalmente hierbas que tienen uso medicinal, y árboles de selva baja caducifolia. Podríamos mencionar el guaje, el tepeguaje, el cuaulote, el cuagualagua, el copal, el palo blanco, el cazaguate, la paraca, que es una planta también de uso medicinal, el palo muerto, y así toda una serie de plantas que ya no era muy común ver árboles grandes. Pues ahora tenemos la oportunidad de ir viendo cómo se ha ido regenerando toda la zona, que prácticamente pues no existían ya casi árboles, eran muy escasos, ¿no? Podemos ver por ahí, compartí algunas fotos de la zona donde nosotros hemos estado colocando nuestros apiarios, y cómo podemos ver, la verdad, la diferencia desde arbustos, plantillas, árboles de todos tamaños, ¿no? Que están creciendo, pues en parte gracias a la polinización que está haciendo la abejita y otras especies más. Obviamente, cuando la selva se regenera, cuando los bosques se regeneran, como muchos animales que a lo mejor ya no venían a estos lugares, comienzan también a venir, ¿no? Entonces podemos ver aves, podemos ver mariposas, podemos ver colibrís y otros tipos de insectos igual polinizadores. México es uno de los países que cuenta con una riqueza de biodiversidad extraordinaria. Poseemos el 20% de la biodiversidad mundial de abejas, de 18,000 especies que existen en el mundo, o que existían, porque algunos obviamente están ya en peligro de extinguirse. México cuenta con 1,800 especies y es la misma situación. Especies que ahorita, de alguna forma, por la forma en cómo se está practicando o se está llevando a cabo la agricultura, están también en peligro de desaparecer, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo les puedo compartir. Insisto en que la apicultura, no solamente en mi comunidad, sino yo creo que practicada a nivel país, a nivel México, pues genera una actividad importante en cuanto a la economía, ¿no? O sea, actualmente las estadísticas que se manejan de México, existen actualmente un aproximado de
1,5 millones de colmenas diseminadas en todo el país. Eran más, estábamos hablando de casi 2 millones, pero ahorita con el impacto de la desaparición de las abejas, casi una tercera parte de la población de abejas que existía en el país, de la Apis mellifera, pues con los problemas de la contaminación y de la aplicación de agrotóxicos usados en la agricultura convencional, pues han estado impactando negativamente en la producción, y nosotros le hemos venido anotando desde el año 2013, cuando empezamos a ver cómo nuestras colmenas de repente tenían muchísimas abejas, estaban densamente pobladas, y de repente llegábamos al apiario para ver cómo estaban trabajando y veíamos montones de abejas muertas que habían sido impactadas por el uso de agroquímicos, ¿no?, aplicados en la agricultura. Entonces, pues es lo que yo por el momento les puedo compartir, de que pongo énfasis y pongo el dedo sobre la llaga de la importancia de seguir conservando la actividad apícola, no solamente en nuestro estado, sino en todo el país, y el rol tan importantísimo que juegan estos insectos maravillosos polinizadores, que no solamente nos dan miel, nos dan polen, nos dan jalea real, nos dan propóleos, o sea, productos que actualmente, con esta situación de pandémica que está viviendo el país, nosotros hemos visto cómo ha aumentado el consumo de miel, ha aumentado el consumo de propóleo, ha aumentado el consumo de polen en la población, porque son productos que además están ayudando a un amplio sector de la población a fortalecer la nutrición de su cuerpo, para que también se vea impactado en una mayor resistencia a las enfermedades, y concretamente a la moda del COVID-19, ¿no? Entonces, esto es una cuestión importante del papel que juega el seguir con la actividad apícola, ¿no? O sea, y la importancia de seguir conservando, y de que también dependencias como la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, pues también asuman su papel dentro del trabajo de campo que hacen los ingenieros en la elaboración de proyectos productivos, y de que también hagan conciencia con los campesinos de que apliquen agroquímicos que sean amables con el medio ambiente, amables con nuestras abejas. Porque si siguen aplicando esos medicamentos o esos agroquímicos tan agresivos para las plagas, impactan obviamente negativamente en la agricultura a nivel nacional y a nivel mundial. Ahorita pues también se ha puesto una alerta roja a nivel mundial por también la situación de la desaparición de millones y millones de abejas que han estado desapareciendo por esta práctica de seguir aplicando agroquímicos altamente tóxicos, no solamente para las abejas, sino para todo el medio ambiente. Y otra parte importante que también desarrollan nuestras abejitas es, dentro del área de la salud, pues también la importancia no solamente de la producción de miel, polen, jalea real, propóleos,
apitoxina, sino también la aplicación terapéutica que se está realizando actualmente con mucho éxito para tratar una diversidad de enfermedades con la apiterapia, o sea, la aplicación de piquetes de abeja en diferentes puntos del cuerpo, del organismo, dependiendo, en este caso, la enfermedad o los padecimientos que tenga nuestra gente, cómo también impactan de manera extraordinaria en casos de recuperación de la salud, en casos de aumentar calidad de vida en pacientes a veces con enfermedades crónicas degenerativas. Esto es lo que yo les puedo compartir de acuerdo a pues mi experiencia ya de un poquito más de 30 años. Y pues una disculpa porque por ahí salieron los gallos, salieron los perros ahí haciendo un poquito de interferencia. Los animales de casa. Por ahí también pasó el que vende productos de limpieza. Si es que lo oyeron, una disculpa. Y pues, no sé, esto es lo que yo, como experiencia, les estoy compartiendo en este día. Entonces, la importancia de la regeneración también de nuestros ecosistemas a través de una práctica ancestral. Y pues también hemos estado llevando un trabajo de reforestación. Hace poquito, el 20 de agosto, hicimos una plantación de árboles endémicos nativos de nuestra zona. Y pues es otra forma también de poner nuestro granito de arena junto con las instituciones. En este caso también participó muy activamente la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de la bióloga Primavera, que es el vínculo también de trabajo que tenemos con la NODES Morelos, en una labor tan hermosa y tan noble y importante para seguir conservando y pues cuidando nuestro entorno, nuestro medio ambiente a través de actividades como la reforestación. Pues eso es todo lo que yo les puedo compartir, compañeros, a través de esta pequeña charla, pequeña plática que les acabamos de hacer. Pues gracias. Muchísimas gracias, señor Felipe. Pues como de manera complementaria, más bien nos gustaría también felicitar a usted y al grupo de colaboradores que están realizando diferentes actividades en San Andrés de la Cal. Todo esto para la conservación de la selva baja caducifolia que tienen. Y bueno, pues mencionar también que la apicultura como medio de vida ha sido demasiado exitosa dentro de su localidad. En Mercado Verde Morelos hay varios productores que están desempeñando esta actividad como tal. Bueno, básicamente están trayendo sus productos para ofrecerlos en público en general. Y pues todas estas actividades que hemos estado realizando en conjunto con ustedes por el proyecto NODES Morelos Solidario y Cooperativo, y vamos a seguir realizando este tipo de dinámicas también al señor Felipe. Bueno, para nuestro público, comentarles que el señor Felipe también se preocupa por compartir los conocimientos en otros lugares, en este caso en las áreas naturales protegidas de carácter estatal. Ya impartió un taller sobre apiterapia y pues vamos a seguir contando con sus conocimientos sobre la apicultura.
Y nuevamente le agradecemos a nombre de la Comisión Estatal de Biodiversidad esta participación. Y ya estaremos participando en conjunto con otros proyectos más. Gracias, señor Felipe. También con usted culminamos el primer bloque de este webinar y nos estamos viendo en unos minutos más. Para más información pueden seguir el evento y la e-card que tenemos publicada en la página de la Coesbio. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos más. Gracias. Muchas gracias.